Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien en compañía de sus seres queridos. El día de hoy quiero hablarles de las campañas de Alejandro Magno, centrándome particularmente en el contexto histórico en el que se dieron y también hablándoles de su importancia, es decir, porque estos hechos merecen la pena ser conocidos, porque hay que saber quién fue Alejandro Magno, además de que es un hecho pues supremamente interesante. Como se dice ahí en el texto, Alejandro Magno nació en el 356 a.C. y murió en el 323. Eso quiere decir que vivió entre 32 y 33 años. Lo que hace muy impresionante su historia, porque en esa vida tan corta logró algunas de las hazañas militares más importantes de todos los tiempos, sobre todo la conquista del Imperio Persa, que es la que le dio fama. Lo más impresionante de esto es que él lo logró en 13 años, fue desde el año 336, cuando hereda el trono de Macedonia, que empieza sus campañas militares. Aquí en pantalla podemos observar cuáles fueron esas campañas militares o esas hazañas militares que realizó Alejandro Magno y que le dieron fama. La primera de ellas fue la campaña de los Balcanes. La campaña de los Balcanes fue una campaña corta, fue apenas el aplastamiento de una rebelión que hubo, porque Macedonia, el trono de Macedonia, controlaba ese territorio y hubo algunos miembros o algunos pueblos conquistados que quisieron rebelarse. Alejandro Magno los aplastó y una vez logró asegurar ese flanco, pues pudo comenzar su campaña en Persia. Quiero centrarme sobre todo en la campaña persa, ya que fue como la más importante de todas, fue la que le dio la fama a Alejandro Magno y la que le permitió conquistar un gran imperio que iba desde los Balcanes hasta Asia Central y la India. La campaña, primero, antes de la campaña persa, hubo otra que fue en los Balcanes, pero se trató de una rebelión de los pueblos que están dominados por los macedonios y fue algo pues que duró apenas un año, fue una campaña corta, no creo que valga la pena extendernos sobre ella. Vamos a hablar de una vez sobre la campaña persa, que fue la más importante. Primero hay que hablar de las causas, por qué motivo Alejandro Magno decidió conquistar el imperio persa. Como vimos en talleres anteriores, los persas eran un imperio gigantesco, muy poderoso, que siempre había querido dominar a los griegos. Sin embargo, desde hacía mucho tiempo, en la época de Alejandro Magno, no habían atacado a los griegos, es decir, no había habido un deseo de invadir Grecia y conquistarla desde hacía mucho tiempo. Entonces, por eso yo diría que no lo diría yo, lo dicen muchos historiadores, que esa justificación es un poco endeble y en realidad la causa principal de la invasión que Alejandro realiza sobre Persia es el deseo de riquezas. Es decir, que no es tanto el deseo de vengar las ofensas que habían hecho los persas, esa es una mera excusa, una mera apelación al nacionalismo de los griegos, sino más bien un deseo de riquezas. Los ejércitos no se pagan solos. Alejandro tenía problemas financieros, porque la campaña de los Balcanes había requerido pagarle a los soldados, no había mucho oro para pagarles, pues entonces ¿qué había que hacer? Conquistar otros territorios y obtener el oro de esos territorios conquistados. Entonces por ese motivo Alejandro se lanza a la conquista del imperio persa. También hay otro motivo, que es la ambición personal. Alejandro era un tipo ambicioso, es decir, él quería quedar en los libros de historia, quería alcanzar gloria militar más que su papá, tenía la sombra de su padre, que su padre había conquistado Grecia. Entonces él no quería quedarse atrás, él quería que también ser recordado y por ese motivo se lanzó a la campaña militar más ambiciosa que podía imaginar, que era conquistar el gigantesco imperio persa. Aquí podemos ver las rutas de Alejandro Magno hacia Persia, por donde pasó. Podemos ver lo impresionante, porque no estamos hablando de algo que pasó hoy en día. Incluso hoy en día son distancias muy grandes. Y podemos ver aquí cómo él sale desde la capital de Macedonia, que se llamaba Pela, cruza los Dardanelos y pasa hacia el territorio del imperio persa. Podemos ver toda la ruta que establece, llega hasta Egipto, pasa por Mesopotamia, luego de ahí sigue avanzando hasta llegar a Afganistán y la India, lo cual es algo, como les digo, impresionante. Hay que entender que en esa época no había ni automóviles, ni aviones, ni nada de eso. Llegaron hasta esos territorios marchando, un ejército de miles de hombres marchando y luchando, porque tenían que luchar en todas partes. Y también fundando ciudades. Aquí podemos ver todas las ciudades que fundó. De estas, la más importante y la que sobrevive al día de hoy es Alejandría de Egipto. Alejandría todavía es una de las ciudades más importantes de Egipto y fue una ciudad fundada por Alejandro Magno.
Por eso precisamente se llama Alejandría, en honor a él mismo. No era un tipo humilde, como podemos ver. También podemos ver un mapa de cómo era el imperio persa, qué tan grande era, superpuesto con los países que existen el día de hoy. Entonces vemos que iba desde lo que actualmente es Bulgaria, pasando por Turquía, Siria, Jordania, Israel, Egipto, hasta llegar a Asia Central, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Pakistán. Es decir, un imperio gigantesco, más o menos 5.500.000 kilómetros cuadrados. Es decir, que ahí cabrían, literalmente cabrían 5 Colombias. Colombia es un país grande, y cabrían 5 Colombias en lo que era en ese territorio del imperio persa. Es decir, era gigantesco, y hay que entender que en esa época, como les digo, los medios de transporte no eran para nada avanzados, por lo que conquistar un territorio semejante era una hazaña impresionante. Vamos a hablar ahora de quiénes se enfrentaron ahí, cómo eran de grandes los ejércitos. Los griegos o los macedonios, hay que entender que culturalmente estaban en la misma esfera, los macedonios y los griegos. Tenían un ejército más pequeño pero más organizado. Podemos ver, varió mucho a lo largo del tiempo, por lo que no les puedo decir exactamente con cuántos soldados se enfrentaron en cada batalla, sino que me voy a centrar en la batalla más decisiva, en la que Darío, el emperador de Persia, fue derrotado, o sea, la batalla decisiva. Los griegos en esa batalla contaron con los griegos macedonios, el ejército de Alejandro Magno contó con 47.000 hombres, divididos en 31.000 infantes pesados, ya les voy a mostrar lo que es un infante pesado, 9.000 infantes ligeros y 7.000 soldados de caballería. La caballería en esa época no era muy importante, también les voy a explicar en un momento por qué. Los persas, según algunas estimaciones, algunos dicen que menos, otros que más, pero las más generosas dicen que ellos tenían 120.000 hombres en esa batalla, 42.000 soldados de caballería. Para los persas la caballería era más importante, 10.000 infantes pesados, 10.000 mercenarios griegos. Mercenarios son esos soldados que uno contrata, es decir, que no son del propio país, sino que el rey contrataba para que lucharan por él. 1.500 arqueros, 200 carros de guerra, obviamente no hablamos de automóviles ni nada, sino carros tirados por caballos, y 15 elefantes de guerra. Los elefantes se entrenaban para los conflictos bélicos. Voy a ver si les puedo mostrar una imagen o les puedo enviar al grupo. Aquí podemos ver cómo era la infantería de Alejandro Magno. Estaba compuesta por infantería pesada principalmente, pesada porque miren la armadura que tiene un escudo, todo el cuerpo está cubierto con un peto, tiene unas espinilleras que le llegan hasta la rodilla. Por ese motivo se habla de infantería pesada, es decir, estaba muy protegida, tenía mucho equipo. Y de la caballería, que no era tan importante, pero eso no quiere decir que no fuera importante. Fue muy importante, de hecho Alejandro Magno él mismo luchaba a caballo, pero no era como fue en otras épocas, por ejemplo en la Edad Media, que era la fuerza más importante, por un motivo, y era que en esa época no existían los estribos. Es decir, los estribos, eso que pone uno el pie ahí para montarse el caballo y para sostenerse bien, eso no estaba en esa época. Entonces se necesitaba mucha habilidad para controlar el caballo, y no se podían hacer cargas de caballería tan fácil como se hicieron después de que se inventó el estribo. Esta caballería se conocía como la caballería de compañeros, es decir, los compañeros del rey, la nobleza, los aristócratas de Macedonia, usualmente luchaban a caballo. También quería hablarles de cómo era el ejército persa. Como ustedes pueden ver, se componía principalmente de caballería pesada, que se conocían como catafractos. Estaban muy armados, tenían una armadura de cota de malla o laminar, y el problema era que, como les digo, en esa época no existían los estribos, entonces eso limitaba su efectividad. Por otro lado estaba la infantería pesada, que se llamaban los inmortales, no porque fueran inmortales de verdad, sino que era como la mística que tenían detrás. Pero no, de hecho en la película 300 lo muestran de una manera muy mítica, muy poco ajustada a la realidad. En realidad eran una unidad común y corriente, una unidad muy bien entrenada, eso sí, y de infantería pesada, pero no era pues algo sobrenatural ni nada por el estilo. También les quiero mostrar por qué motivo fue superior el ejército de Alejandro Magno. Como pueden ver, esa infantería pesada se organizaba en forma de falange. La falange es esta formación.
compacta, es una formación compacta como un erizo. Ustedes pueden ver las lanzas tan largas que tenían y eso les da una ventaja. Era prácticamente compactado todo ese ejército, se formaba como una especie de tanque de guerra. La fuerza de todos esos hombres empujando y las lanzas por delante arrollando todo lo que había al frente. Hay un video de la batalla de Gaugamela, que es la que yo les digo que es la más decisiva, en la que se decidió pues la victoria de Alejandro sobre el imperio persa. Y quiero que veamos cómo funcionaba una falange. Ahí en el video se puede ver representado lo que es una falange griega, una falange macedónica, cómo funcionaba en el campo de batalla. Es de una película del año 2004, precisamente sobre la vida de Alejandro Magno. No se la recomendaría porque no me parece que sea muy buena película, pero esta escena en particular representa muy bien cómo funcionaba, cómo era la guerra en esa época y cómo funcionaba la falange macedónica. Ahí podemos ver cómo están formados, cómo van avanzando, como les digo, como un tanque de guerra. Y arrollan todo lo que se les pone al frente. Esa manera de organizar la falange, o esa manera de organizar el ejército, fue uno de los factores que le permitió a Alejandro lograr tantas victorias militares. Pero él también tenía un talento militar muy importante, era un gran estratega y un gran táctico. Entonces sabía cómo formar bien a su ejército, sabía cómo engañar al enemigo, y eso le permitió pues alcanzar tantos logros. Vamos a hablar ahora, para abreviar un poco el video, cuáles fueron las consecuencias, porque esto es muy importante. Esto nos permite entender por qué vale la pena estudiar este tema y en qué sentido afectó la historia, en qué nos afecta a nosotros también. La expansión del imperio macedónico o el territorio de Macedonia significó también la expansión de la cultura griega. Es decir, la lengua griega se expandió por todo el Medio Oriente, se convirtió en una lengua franca. ¿Qué quiere decir eso? La lengua en la que se comunicaba, así como el inglés el día de hoy, que le dicen a uno, debe aprender inglés para poder hacer negocios internacionales o para poder ir a otro país y que lo entiendan. Entonces se volvió como la lengua franca de esa época. Era la lengua que había que hablar para uno comunicarse cuando hacía un viaje. Los mercaderes, ¿cierto? La gente que se comunicaba con gente de otros pueblos se podía comunicar en griego. Y eso también era una cultura literaria común. Por eso se llama el griego de esa época, se llama griego koiné. Koiné en griego quiere decir común. Y eso también afecta a la historia, incluso religiosa. No sé si ustedes saben, pero los evangelios se escribieron en griego. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero si los evangelios se escribieron en comunidades judías, ¿por qué motivo se escriben en griego? Bueno, porque el griego era la lengua que permitía que todos entendieran. Es decir, que cuando llegó el Imperio Romano, o cuando en general, durante esa época, que las personas de un lugar del este del Mediterráneo se pudieran entender con personas de Grecia, con personas de Siria, con personas de Egipto. Entonces, por ese motivo era la lengua literaria, era la lengua que permitía la comunicación. Pero no solo los evangelios, también se creó mucha literatura que luego afectaría al mundo. Pues simplemente hablarles de los evangelios significa hablarles de la religión cristiana que transformó el mundo completamente. Y el griego, la cultura helénica que Alejandro Magno llevó a todos esos territorios, incluso mucho más allá, fue fundamental. Ese solo hecho significa que las conquistas de Alejandro Magno tuvieron una influencia decisiva en la historia mundial, y por ese motivo vale la pena conocerlo. No sé si también han leído, menciono la Biblia. ¿Por qué la menciono? Pues porque también nos da testimonios de las consecuencias de estas conquistas. A toda esta amalgama cultural, o más bien a este periodo histórico de la cultura griega, se le conoce como helenismo. El helenismo sería como la universalización de la cultura griega por todo el Mediterráneo oriental e incluso más allá. Como les acabo de mencionar, pues tiene unas consecuencias incluso religiosas muy profundas, culturales ni se diga. Permite que esos pueblos entren en contacto, que se genere una cultura relativamente común,
y permitió el desarrollo de la filosofía, permitió el desarrollo en otros contextos, permitió el desarrollo de nuevas corrientes religiosas. También hay que hablar de las consecuencias políticas. ¿Qué significó esto? Lastimosamente para Alejandro, pues murió de repente, se enfermó, no se sabe qué fue lo que le pasó. Muchos dicen que lo pudieron haber envenenado, pero no se sabe bien. Es muy difícil hablar con certeza de algo que pasó hace tantos años, tantos siglos. Pero lo que se sabe es que una vez murió Alejandro, está la leyenda de que cuando él murió le preguntaron que quién iba a heredar cuando estaba muriendo le preguntaron que quién iba a heredar ese imperio y él dijo, al más fuerte, susurró, al más fuerte. Es decir, que no hubo una sucesión pacífica, sino que lo que pasó fue que ese territorio se dividió en sus generales se lo dividieron, inmediatamente empezaron a pelear entre ellos, se formaron diferentes reinos e imperios. Segundo, el imperio Seleucida, que fue como el reemplazo del imperio persa, pero controlado por griegos, por macedonios. Se fundó una nueva dinastía en Egipto, que fue la dinastía tolemaica, que también eran griegos. Se fundaron reinos en Afganistán, griegos también, controlados por griegos, e incluso en la India. En la India incluso hay arte, que es una mezcla del arte indio y de la religión brahmánica con la religión griega, muy interesante. Yo diría que las consecuencias políticas no fueron tan importantes como las culturales, porque bueno, todos esos imperios y esos reinos finalmente se terminaron desintegrando y hoy en día pues no queda ni rastro de ninguno de ellos, pero el hecho es que los cambios culturales sí fueron muy importantes, dieron pie a un nuevo tipo de cultura común, un tipo de cultura más, podríamos decirlo, universal para la época. Así como hoy en día pues nosotros hablamos de la globalización, se puede decir que Alejandro Magno con sus conquistas realizó una especie de globalización, obviamente teniendo en cuenta los límites que había en la época. En todo caso, espero que esta exposición les haya servido para entender la importancia del tema y también los haya familiarizado un poquito con el contexto, cómo era la guerra en esa época, el significado de semejante hazaña militar, ¿cierto? Porque hay que ponerse en el contexto para poder entender por qué motivo es algo tan increíble. En todo caso, estaré muy atento a cualquier duda, cualquier sugerencia que ustedes me quieran hacer. Espero que tengan un maravilloso día. Un abrazo para todos ustedes.